Tutorial de e-reporting para problemas relacionados con medicamentos. El alcance de este instructivo es para pacientes, cuidadores, establecimientos farmacéuticos mayoristas, establecimientos farmacéuticos minoristas como droguerías, farmacias, droguerías, establecimientos farmacéuticos independientes e IPS que presten servicios de salud de consulta externa que no cuenten con una clave y un usuario en Vigiflow o no cuenten con un servicio farmacéutico habilitado. Para iniciar con tu reporte, vamos al buscador y digitaremos farmacomciencia.com. Una vez en Farmacomciencia, deslizaremos hasta abajo encontrando Farmaconsulta. En Farmaconsulta vamos a dar clic al botón de e-reporting y este nos llevará directamente a la página del INVIMA, e-reporting. Es importante recordar que la información del reporte debe ser diligenciada lo más completa posible. En la primera selección vamos a registrar la información sobre el usuario del medicamento, es decir, la persona que hizo uso del medicamento en quien se presentó la reacción. Primero, iniciales. Aquí se deberá colocar en mayúsculas la primera letra de los nombres, seguida de la primera letra del apellido y por último colocar la primera letra del segundo apellido. Por ejemplo, Luisa Fernanda Carrillo Marulanda sería LFCM. Este campo es obligatorio. En caso de no tenerlo, se debe escribir desconocido. Segundo, sexo. Vamos a elegir la opción según corresponda, masculino, femenino. Indique si es la paciente está lactando o se encuentra embarazada, o desconocido en caso de no tener esta información. Tercero, peso. Ingrese la información en kilogramos. Si es necesario, utilice el punto como separador decimal. Cuarto, fecha de nacimiento. Aquí vamos a indicar la fecha de nacimiento del paciente, quien tuvo el problema relacionado con medicamentos. Quinto, edad del comienzo de la reacción. Si no se conoce la fecha de nacimiento exacta, debe llenar esta información. Al menos uno de los dos campos debe ser ingresados, colocando el número y seleccionando la unidad del tiempo, ya sea año, mes, semana, día, hora de la lista desplegable. Sexto, país donde comenzaron las reacciones. Por defecto aparecerá Colombia. Sin embargo, si las reacciones comenzaron en otro lugar, debemos seleccionarlo en esta lista. Descripción de lo sucedido. En esta sección encontrará un recuadro que le permitirá registrar información relevante para estudiar el reporte. Describa con sus propias palabras los síntomas o reacciones que sospeche que hayan sido causados por la medicación y lo sucedido posteriormente. En descripción de lo sucedido, diligenciaremos la información en el campo libre. Puede responder las siguientes preguntas para guiarse. ¿En qué fecha inició el evento? ¿Dónde ocurrió el evento? Indicando municipio y departamento. ¿Qué medicamento fue utilizado y en qué cantidad? ¿Qué fue lo que sucedió al usar el medicamento? ¿Había tomado antes ese medicamento? Si responde sí, registre si alguna vez presentó alguna molestia en ese uso. ¿Ingirió otros medicamentos, alimentos u otros productos cuando tomó el medicamento? Después de que presentó la reacción o síntoma indeseable, ¿qué sucedió con el estado de salud? ¿Siguió usando el medicamento? ¿Le realizaron algún examen y cuál fue su resultado? Síntoma indeseable. Además, en este campo puede agregar información sobre el número de lote de los medicamentos y su fecha de vencimiento. En la sección de reacción y síntoma, vamos a describir el signo, síntoma, enfermedad que esté presentando. En fecha de comienzo de la reacción, vamos a colocar la fecha en la que inició la reacción o síntoma inusual que se presentó con el medicamento. Por favor, ingrese la información lo más completa posible. Si no conoce la fecha completa, puede ingresar por lo menos el año. La fecha de finalización de la reacción, vamos a colocar la fecha en la que desapareció la reacción o síntoma inusual. Por favor, ingrese la información lo más completa posible. En caso de no conocer la fecha completa, vamos a ingresar nuevamente el año. Duración de la reacción. En este campo libre se registra el número equivalente al tiempo de manifestación de la reacción o síntoma.
junto con la lista desplegable donde podrá elegir la unidad del tiempo: segundos, minutos, horas, días, semanas, meses o años. Seguidamente, vamos a diligenciar el estado actual de la reacción o síntoma. Vamos a elegir entre las opciones el estado de lo ocurrido con la reacción o síntoma indeseable después de presentarse. Sus opciones son recuperada resuelta, en recuperación en resolución, no recuperada no resuelta, recuperada con secuelas, mortal o desconocido. Grave. Seleccione si la casilla sí o no según corresponda. O en caso de seleccionar sí, seleccione la opción que aplique, indicando la gravedad de la reacción. Amenaza la vida, causó la muerte, causó o prolongó la hospitalización, causó discapacidad, causó una malformación congénita, causó otra condición médica importante. En caso de que su reporte incluya más de una reacción o un síntoma indeseable, vamos a presionar el botón agregar otra reacción síntoma al final de la página para agregar otros eventos que necesite describir. En la sección de medicamentos, siempre debes registrar nombres y detalles de cada medicamento que se consumía antes de ocurrir el problema relacionado con medicamentos, y marque aquel medicamento que considera que es el que probablemente causó la reacción. Entonces, nombre del medicamento, nombre completo del medicamento como se muestra el empaque. Si el medicamento contiene más de un componente, debe colocarlos en el mismo orden en el que aparecen en el empaque. ¿Este medicamento es probablemente el causante de la reacción? Si el medicamento que está agregando es el sospechoso de haber causado la reacción adversa o síntoma indeseable, debe seleccionar en esta casilla. No seleccione la casilla si no cree que este medicamento es la causa de la reacción. Compañía farmacéutica, productora, distribuidora del medicamento. Colocar el nombre de la compañía farmacéutica, productora o distribuidora como se muestra en el empaque. Número de lote. Colocar el número de lote del medicamento tal cual como se encuentra en el empaque. Si no conoce esta información, deje el espacio en blanco. Dosis. Indicar cuánto tomó de este medicamento. Por ejemplo, 1, 2, 3 tabletas, 1 o 2, 3 veces al día. Vía de administración. Seleccionamos de la lista desplegable la vía por la cual se administró el medicamento. Fecha de inicio de la administración del medicamento. Ingresa la fecha cuando inició el uso del medicamento que causó la reacción. Por favor, ingresar la información lo más completa posible. Fecha de administración del medicamento. Ingrese la fecha de cuando dejó de usar el medicamento. Si aún hace uso de este, deje el campo en blanco. Duración de la administración del medicamento. En este campo se registra primero el número de la lista desplegable y se selecciona la unidad de tiempo correspondiente: año, mes, semana, día, hora o minuto. Indicación de la administración del medicamento. En este campo se debe colocar el motivo por el cual usó el medicamento, por ejemplo, diabetes o cefalea. Acción tomada con el medicamento. Elegir de la lista desplegable la opción que corresponda a la acción que se realizó con el medicamento. Por ejemplo, medicamento retirado, dosis reducida, dosis aumentada, dosis no modificada, desconocido o no aplica. En caso de que se use más de un medicamento, debe pulsar el botón de agregar otro medicamento. Por cada nuevo medicamento que realice, necesita describir: incluya cualquier preparación de medicamentos homeopáticos o fitoterapéuticos como productos naturales o remedios caseros a base de plantas, consumo de drogas o cualquier otra medicación alternativa que haya estado consumiendo. Se desplegará un nuevo formulario. Agregue la información para cada uno de los medicamentos. Recordemos que la casilla "este medicamento es probablemente el causante de la reacción" solo se debe marcar para el medicamento sospechoso. Información adicional. En esta sección debe describir brevemente su historial médico. También puede incluir información que considere que ayude a la evaluación del caso.
Por ejemplo, enfermedades previas o actuales, describiendo datos importantes de la historia clínica, como enfermedades previas, actuales, consumo de otros medicamentos, dietas especiales, consumo de drogas, hábitos tabáquicos, ingesta de alcohol o alergias. Comentarios adicionales. En este espacio se puede incluir cualquier comentario que considere relevante. En lo posible, aproveche este campo para adicionar información relevante para estudiar y concluir la causalidad del evento, con el uso de medicamento reportado. Información de contacto. En esta sección, usted como notificador deberá completar su información en los campos correspondientes. Área reportante. Seleccione de la lista de desplegables el departamento de Colombia donde se encuentra haciendo la notificación. Profesión. Seleccione de la lista desplegable su profesión o perfil según aplique: médico, farmacéutico, otro profesional de la salud o paciente u profesional sanitario. Nombres y apellidos. A continuación escriba sus nombres y apellidos completos. Establecimiento de salud. Indique departamento, municipio, nombre de la IPS a la que pertenece. Correo electrónico. Bien sea el personal o el del establecimiento al que pertenece. Teléfono. Diligencia un número de teléfono, bien sea el personal o el del establecimiento al que pertenece. Envío del reporte. En esta sección presione el botón Enviar reporte para enviar notificación a la autoridad correspondiente. Una vez haya enviado el reporte, aparecerá el número de identificación de este. Además, podrá descargar su reporte en PDF haciendo clic en el botón azul.